Nos puso un esquema de lo que es el proceso ordinario civil, los pasos a seguir y y bueno, profesor, a mí me quedaron algunas dudas ya revisando mis apuntes, entonces más adelante se las expongo, pero de lo que recuerdo va así. Primero, la demanda comienza con una admisión del escrito y el segundo paso es un emplazamiento en el cual se solicita la contestación a la demanda por parte del demandado. Aquí puede haber un punto que deriva a la reconvención o a la contestación de la demanda reconvencional. Como tercer punto, pues va a ser el desahogo de vista a las excepciones y defensas. Como quinto paso es el periodo conciliatorio entre las partes. Ahí es donde se puede detener la litis, o en caso de que no haya un acuerdo entre ambas partes, entre la parte actora y el demandado, pues se continúa el proceso. Posteriormente se va a abrir lo que es el juicio de pruebas, manejando un tiempo de 10 días, de 10 días comunes, para que se puedan presentar estas, y en el intermedio de la parte probatoria y la audiencia se abre lo que es puede abrirse lo que es el auto para inconformarnos en un tiempo de 3 días. Si en este auto no procedemos en conformarnos, continúa con la audiencia de ley para que se desahoguen las pruebas, y en esta parte, usted nos ejemplificaba que eran como unas especies de bombas, ¿no? Donde pero eso es de la apelación. Aquí sí, estás hablando de la apelación de tramitación conjunta. Sí, pero o sea, son los puntos intermedios en los cuales podemos apelar en en estos puntos, ¿no? Son como los puntos claves para que podamos tener acceso a esa parte. Después de la audiencia de ley, obviamente pues viene lo que es la parte de alegatos, la sentencia definitiva, que vamos a manejar un término de 15 días, pero en el mismo proceso del alegato podemos presentar lo que es nuestros puntos de inconformidad, para poder, precisamente ahora sí entramos en la parte de la apelación, ¿no? Que va a proceder a tramitar pues lo que es más bien vamos a interponerla de conformidad y conjuntamente con la tramitación inmediata. Posteriormente de la apelación vamos a exponer precisamente los agravios que nosotros consideramos se nos están haciendo, y en la exposición de agravios pues podemos proceder a tramitar, podemos proceder al amparo, ya sea de manera inmediata o conjunta, que es una tramitación inmediata o conjunta, para que se nos admita, pues debe haber un efecto devolutivo donde se admite el trámite, pero pues continuamos con el procedimiento, y en ambos produce ambos efectos, donde se suspende el proceso del procedimiento o se paraliza por completo, pero no se extingue como tal, solo se interrumpe, ¿no? Y en el efecto devolutivo pues se admite, pero continúa el procedimiento. Usted nos decía que cuando llegamos a la apelación ya no hay ningún medio ordinario de impugnación, y que el único medio pues obviamente va a ser el amparo indirecto en este caso. Es ahí donde a mí me surge la cuestión, profesor, porque no le entendí muy bien a lo que es la apelación de tramitación conjunta. Yo recuerdo que usted nos mencionaba que va a ser ante un tribunal de la sala, donde las resoluciones
pues van a poner fin a la controversia, ¿no? Ordinaria. No sé si esté bien o no, profesor, pero y que la resolución del amparo pues solamente va a aplicarse un método lógico jurídico con un término de 15 días y manejamos lo que son las premisas mayores y menores y posteriormente se llega a una conclusión por parte de la sala, donde la premisa mayor pues va a tomar en cuenta lo que es la resolución, la premisa menor, el fundamento del va a fundamentar en derecho y posteriormente la conclusión pues van a hacer los extractos de ambas premisas para que de esta manera se emita lo que es la resolución del amparo. No sé si es correcto. Ay, mi estimada Daisy, me mezclaste todo. A ver, puedo volver a recapitular todo porque sí me mezclaste absolutamente de todo. ¿Alguien tiene las mismas dudas? ¿Alguien tiene alguna otra duda para poderlo abarcar en la explicación que voy a dar? ¿Nadie tiene dudas? Lo que yo no anoté es como el proceso que nos decía de que cuando pones como fuera una mina, o sea, sí entendí cómo se hace, pero no me acuerdo el nombre. Ok, ahorita platicamos de todo. A ver, muchachos. Sí. Claro que sí, Andrea. A ver, no me confundan. Me están haciendo bolas todos los temas. Vamos a recapitular el proceso ordinario civil. Primero, tengo que presentar una demanda. Estamos hablando del proceso ordinario civil. Es lo primero que tienen que saber. Proceso ordinario civil. Proceso ordinario civil naturalmente comienza con la presentación de la demanda. La demanda se presenta y hay tres posibilidades: que se admita, que se prevenga o que se deseche. Si me previenen y desahogo en tiempo y forma, me la van a admitir. Si no desahogo en tiempo y forma, me la van a desechar. Ya que está admitida la demanda, se procede al emplazamiento. El emplazamiento prácticamente es la notificación de la demanda al demandado. Ya que se emplaza, el demandado tiene que contestar la demanda. Sí o sí tiene que contestar la demanda. Pero aquí hay una posibilidad. El demandado simplemente puede contestar la demanda o en su defecto puede contestar la demanda y reconvenir. No puede dejar de contestar la demanda. Contesta la demanda simple y llanamente o contesta la demanda y reconviene. Si reconviene, obviamente el actor, que se va a volver el demandado reconvencional, tiene que contestar esa demanda reconvencional. Si nada más se contesta la demanda, le dan 3 días al actor para que haga el desahogo de vista, las excepciones y defensas. Hasta ahí se fija la litis. Luego se abre un periodo previo y de conciliación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 272A del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Ahí se depuran las excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Ok? Hasta aquí bien. ¿No tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? Ok. Bueno, si en el periodo de conciliación las partes llegan a algún acuerdo, pues se hace un convenio y el juez lo analiza para revisar que no esté desapegado derecho. Si está pegado derecho, le da carácter de sentencia ejecutoriada, cosa juzgada. Si hay alguna cosa que precisar, pues lo dice las partes. Si no, pues entonces se procede a la depuración de excepciones de previo y especial pronunciamiento. Ya que terminamos de depurar excepciones de previo y especial pronunciamiento, ahora sí, se abre el periodo probatorio en el proceso, que es de 10 días comunes para las partes, para ambas partes, para que ofrezcan sus pruebas. ¿Ok? En ese periodo de 10 días las partes tienen que ofrecer sus pruebas. Ya que las ofrecen, el juez va a dictar un auto admisorio de pruebas. Va a admitir o va a desechar las pruebas que en derecho se estimen convenientes. Ya que se admitieron las pruebas,
se tienen que preparar las pruebas. En el propio auto admisorio de pruebas, el juez va a fijar una fecha de audiencia, la famosa audiencia de ley. En la audiencia de ley se desahogan las pruebas, que generalmente no se hace en una sola audiencia porque no alcanza el tiempo. Entonces se fija una audiencia de ley y señalan una fecha, generalmente la difieren, todavía quedaron pendientes algunas pruebas, se difiere la presente audiencia y fijan otra fecha. Ya que se termine de desahogar todas las pruebas, se abre un periodo común de alegatos para ambas partes, que es de 3 días. Ya que terminan de alegar las partes dentro de estos 3 días, el juez tiene 15 días para dictar una sentencia definitiva. Ya, esa sentencia técnicamente pone fin al proceso. Podemos estar de acuerdo o no con la sentencia. La parte que no esté conforme puede plantear o sustanciar el recurso de apelación, que es un medio ordinario de defensa. En algunos procesos el plazo es de 15 días, en algunos otros procesos el plazo es de 9 días. Tendríamos que ver. Bueno, en la apelación, ¿qué pasa? Ahorita hablamos de los tipos de apelación. En la apelación, ¿qué pasa? Acuérdense que hay apelación de tramitación inmediata y apelación de tramitación conjunta. Pero esto ya estamos hablando específicamente de la apelación de tramitación inmediata o de tramitación conjunta. Si el tema o el auto o la resolución que voy a apelar se tiene que resolver en ese momento y el proceso no puede continuar hasta que no se resuelva la apelación que se tramitará será una apelación de tramitación inmediata. Así. En la apelación de tramitación inmediata, en ese mismo momento se exponen agravios, que son justamente esos razonamientos lógico-jurídicos que exponen para indicar a la autoridad en qué parte la sentencia o la resolución comete un agravio personal directo en su contra y además ejecuta un acto ilegítimo. Eso es en el caso de la apelación de tramitación inmediata. ¿Ok? Bueno, en el caso de la apelación de tramitación conjunta, cada resolución que yo quiero apelar, en cuanto se emite una resolución que yo considero que me ocasiona algún perjuicio y que no procede la tramitación inmediata, la apelación de tramitación inmediata, lo único que yo tengo que hacer es inconformarme. Tengo 3 días. Una vez que se emite la resolución, el auto, que yo considero que me ocasiona un perjuicio o un agravio, en ese momento yo tengo 3 días, a partir de ese momento yo tengo 3 días para inconformarme. ¿Ok? No expongo agravios. Cuando me inconformo no expongo agravios. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es el resultado de la sentencia definitiva. Si la sentencia definitiva me favorece, ya no tengo por qué exponer agravios de ninguna de las resoluciones de las que me inconformé, porque ya me favoreció la sentencia. Si la sentencia no me favorece, apelo la sentencia definitiva y todas las resoluciones respecto de las que me inconformé, al momento de apelar la sentencia definitiva, en ese momento expongo agravios respecto a todos esos autos en donde me inconformé para que se analicen en conjunto con la sentencia definitiva. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Ok. Bueno. ¿Qué pasa después? Tenemos también 2 maneras de admitir la apelación. 2 formas de admitir la apelación. La apelación se puede admitir en ambos efectos o en efecto devolutivo. Cuando la apelación se admite en ambos efectos, en el momento en que se admite la apelación, se suspende, se congela el proceso. El proceso no va a continuar hasta que no se decida, hasta que no se resuelva esa apelación. Porque no podemos continuarlo, no tendría caso. Lo que apelamos es esencial para continuar con el proceso. Ahí se admiten ambos efectos. Cuando se admite en efecto devolutivo, se apela. Sí, claro, se apela. Pero
no se suspende el proceso porque no es necesario. ¿Ok? Esas son las dos maneras de admitir a trámite la apelación. Ahora, cuando yo apelo la sentencia definitiva, en cuanto yo apelo, yo le puedo solicitar al juez, porque además la apelación se promueve, se plantea, se ingresa, se deposita ante el propio juzgado, ante el propio juzgador que emitió la sentencia que estoy impugnando. ¿Ok? Si el juez quinto de lo civil emitió la sentencia definitiva, la apelación se promueve ante ese juzgado quinto civil. ¿Qué va a hacer este juez? Bueno, en cuanto tiene conocimiento de la apelación, si yo pedí que se suspendiera el proceso en lo que se tramita la apelación, pues va a conceder esa suspensión. En algunos casos me pueden pedir garantía. Luego le va a dar 3 días al contrario para que se defienda. Hoy el demandado plantea una apelación, impugnó la sentencia definitiva a través de una apelación. ¿Qué tienes que decir? Explícame tus argumentos para que no le concedan la apelación. Yo no, porque el juez no la va a resolver, pero explica tus argumentos. Y tiene 3 días el contrario. Puede que sí desahoga la vista, puede que no. Si desahoga la vista, qué bueno, en tiempo y forma. Si no la desahoga, pues mala tarde. Y después, ya que transcurrió ese plazo, el juzgado lo que va a hacer es formar lo que se le conoce como un testimonio de apelación. Va a mandar los autos originales, todas las constancias, al superior jerárquico, que es una sala. El superior jerárquico son las salas, quien va a resolver. Y se va a quedar una copia en el juzgado para su resguardo, por si necesita consultar el expediente de las partes. Entonces, ya que todo esto está listo, remite a la oficialía de partes común de las salas, ya le asignan sala, el acuso de recibo se glosa el expediente para saber en qué sala quedó. Y la sala, al recibir esta apelación como superior jerárquico del juez, primero va a calificar que todo se haya hecho bien. Oye, pidieron suspensión, ¿sí procedía? Sí, perfecto. El contrario desahogó su vista de 3 días, sí, entonces vamos a tomar en consideración lo que dijo. El juez sí mandó todos los documentos completos, sí, perfecto. Entonces, si todo está bien, va a citar a las partes para oír sentencia. La sentencia de la apelación la va a dictar la segunda instancia, que es la sala. En el caso del proceso ordinario civil, pues tendrá que ser una sala civil. ¿Ok? Si falta algo, pues va a requerir al juez, oye juez, me faltó una constancia, remítela. Si no se debió conceder la suspensión, pues puede revocar también. Tiene que revisar antes de citar el dictado de la sentencia. Recuerden que las salas no se conforman por jueces, sino por magistrados. 3 magistrados que resuelven de manera colegiada. ¿Ok? Cada uno va a emitir una postura, cada uno tiene una ponencia. Y bueno, pueden definir por unanimidad, puede haber un voto que difiera. Lo cierto es que pues la mayoría es la que va a ganar. ¿Ok? Y se resuelve la apelación entonces, se dicta la sentencia de la apelación. La apelación, la sentencia de la apelación puede tener 3 consecuencias. Confirme la sentencia definitiva. La perdí. Mis agravios fueron insuficientes e inoperantes. ¿Ok? Puede modificar la sentencia impugnada. La sala puede ordenar que se modifique en una parte la sentencia impugnada. O de plano puede ordenar que se revoque la sentencia definitiva. Ya está muy mal. ¿Ok? Si gano la apelación y ordena que se modifique o se revoque la sentencia, pues inmediatamente le va a dar la instrucción al juez para que modifique, le va a dar un plazo. Oye, juez, tienes que modificar o revocar tu sentencia, tienes este plazo para dictar una nueva sentencia, apegándote a esto que estoy diciendo. Y el juez tendrá que dictar una nueva sentencia. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si pierdo? Pues todavía se supone que ya no tengo ningún medio ordinario de defensa. Cuando se pierde la apelación, técnicamente ya no hay otra instancia. Una instancia es un segmento procedimental. Ahí, en ese momento, acaba todo, técnicamente. Ya no hay ningún medio ordinario ni extraordinario de defensa que yo pueda interponer en contra de esa resolución. Como ya no hay ningún medio ordinario ni extraordinario que pueda interponer en contra de la resolución de la sala,
en contra de esta sentencia definitiva. Entonces, lo único que procede es el amparo directo, no indirecto, directo. Procede el amparo directo. El amparo directo, en términos generales, procede contra resoluciones que ponen fin, en definitiva, a un juicio o a un proceso tramitado en forma de juicio. ¿Ok? Si no es una resolución que ponga fin, en definitiva, a un proceso tramitado en forma de juicio, no procede el amparo directo. Si no agoto de manera previa todos los recursos que yo tenía que plantear antes, no me van a admitir a trámite el amparo directo. Esto de acuerdo al principio de definitividad. Yo necesito agotar todo el camino, todo el cúmulo de recursos ordinarios, para que después me encuentren posibilidades de plantear mi amparo directo. Y de igual manera, si yo opto por la presentación del amparo directo, tengo 15 días para plantear el amparo directo en contra de la sentencia que dictó la sala, la segunda instancia. El amparo directo se tramita, se exhibe, se promueve, se presenta ante la misma autoridad que emitió el acto que se va a impugnar, en este caso ante la sala civil. La sala civil fue la que dictó la sentencia que quiero impugnar. Entonces yo tengo que presentar mi amparo en la sala civil, en la quinta sala civil, la cuarta, la que sea. Son varios traslados los que hay que presentar. Si es un escrito simple, diciéndole a la sala, oye sala, no estoy de acuerdo con esta sentencia. Entonces adjunto ese escrito mi demanda de amparo directo con todas las copias de traslado. ¿Ok? Y ya, se adjunta la demanda de amparo directo. ¿Cuántas copias son? La demanda, el acuse, una copia más para el Ministerio Público. Y también puedo pedir que se suspenda la ejecución del proceso en lo que se define el amparo. Eso es a través de una figura que se llama la suspensión del acto reclamado. Puedo pedir suspensión, generalmente sí es. Si pido que se suspenda, si pido la suspensión del acto reclamado, tengo que agregar 2 copias más. Esa suspensión se tramita vía incidental. ¿A quién le afecta si a mí me conceden el amparo? Pues a mi contrario en juicio. El contrario en juicio, vamos a suponer que el demandado apeló porque no le favoreció la sentencia. ¿Y el actor ganó? Bueno, pues entonces, si yo quiero solicitar el amparo y me lo concedan, al que va a afectar es al actor. El actor en el amparo deja de ser actor y se llama tercero interesado. Y tengo que agregar una copia más para el tercero interesado, para que se defienda. Además, es un auténtico proceso en contra de la autoridad. Esta autoridad, ¿quién es la autoridad responsable? Pues la sala, pero eso es una autoridad que ordenó que se confirmara la sentencia. Es la autoridad que ordenó. Hay 2 tipos de autoridades en amparo. Están las autoridades ordenadoras y las autoridades ejecutoras. Ejecutoras. Ok. Bueno, para cada autoridad tengo que agregar una copia más de traslado. Ya van varias, si se fijan. Son varias copias las que se exhiben en unión del amparo. La autoridad ordenadora es la sala, porque ella ordena, es la que va a ordenar que se confirme la sentencia y se ejecute. ¿Quién va a ejecutar la sentencia? Pues el juez de primera instancia, a lo mejor el actuario también. Entonces puedo señalar 3 autoridades como responsables, 3 copias más. Bueno, ya que la sala admite, conoce este amparo, si está presentado en tiempo y forma, lo va a admitir a trámite esta demanda de amparo. De igual manera, le va a dar vista al ahora tercero interesado, que es el contrario en juicio, para que diga o exponga por qué no me tendrían que conceder el amparo. Va a conceder o a negar la suspensión del acto reclamado. Si te suspendo la ejecución en lo que te tramito el amparo, pero tienes que garantizarme, tienes que darme una garantía, o no se concede.
Y lo mismo que la apelación, ya que tenemos todo el paquetito, lo va a remitir la sala a los tribunales colegiados del circuito, a la oficina de partes común de los juzgados federales, y los tribunales colegiados son los que conocen y resuelven los amparos directos. Y ya me van a asignar un tribunal colegiado de circuito. Cuando el amparo llega al tribunal colegiado de circuito, igualito, va a calificar que todo esté bien. Si se presentó en tiempo y forma la demanda, si se debió conceder la suspensión o no se debió conceder y la revoco. El contrario, si se defendió, lo vamos a tomar en cuenta, o no se defendió, ni modo. Y ya, el tribunal colegiado después va a citar a las partes para que se dicte, para oír el dictado de la sentencia definitiva, donde se conceda o se niegue el amparo. Se concede la protección y la justicia de la Unión, se niega el amparo y la protección de la justicia de la Unión. Después de esa resolución donde se concede el amparo o se niegue, ya no hay nada, absolutamente nada que hacer. Solamente por excepción procede un recurso de revisión específicamente contra temas relacionados con la interpretación directa de preceptos constitucionales. Solamente en ese supuesto, que es rarísimo, pero por la general, y lo conoce la Corte además, pero por la general prácticamente ya no hay nada que hacer. Una vez que se dicta la sentencia del colegiado, donde concede o niega el amparo, pues los autos se regresan al tribunal de origen, al juez de primera instancia. Ya quedó firme todo esto. Bueno, el juez de primera instancia, el juez natural, ya que regresaron los autos, va a declarar que la sentencia, ahora sí, ha causado estado por ministerio de ley. Ya está firme, ya es cosa juzgada. Y ahora sí se puede abrir el periodo de ejecución de sentencia. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Sí me van entendiendo, me van siguiendo o no? Sí, profesor. Ok. En el periodo de ejecución de sentencia, depende de qué tipo de proceso sea, ¿no? Normalmente se le requiere, y además hay un capítulo que está en el Código de Procedimientos Civiles, medios de apremio, así se llama. Normalmente se le requiere a la parte que perdió, si es que fue el demandado, y si gané. Normalmente se le requiere para que de manera voluntaria cumpla con la sentencia en el plazo de 5 días. Y si no, ya me voy a los medios de apremio. El embargo, por ejemplo, lanzamiento, el rompimiento de cerraduras, el auxilio de la fuerza pública. En el caso de que el demandado, si perdió, no cumpliera con esta condena. Si se trata de un pago, por ejemplo, págame, o si no, voy a embargarte, y auxilio de la fuerza pública. O desocupa la propiedad, tienes 5 días para desocuparla de manera voluntaria, porque si no, voy a irme a los medios de apremio. En el caso de los adeudos, por ejemplo, se embarga justamente, y comentábamos que hay bienes que se pueden embargar y hay bienes que son inembargables, que es justo lo que leíamos en la sesión pasada. ¿Ok? Y si, por ejemplo, yo embargo una casa, pues a lo mejor lo que yo quiero es que esa casa se vuelva dinero líquido. Hay un proceso especial en los medios de apremio que es un proceso de remate para ese tipo de bienes o de inmuebles. Si yo lo que quiero después de que ya embargue la casa, ya tengo posesión, es rematarla, tengo que hacer un avalúo. Todo esto ya en ejecución de sentencia, tengo que hacer un avalúo. Al contrario, le dan chance para que también haga otro avalúo, a ver cuál sale más alto y que no se demerite tanto la casa. Y después se hacen publicaciones para que se convoque a los postores que quieran acudir a esta pública moneda. Si en la primera moneda no pasa nada, el precio de la casa se va devolviendo 2/3 partes hasta que se remate. Por eso estas casas y estos negocios de remates luego son tan baratos. El problema es que como están todavía en proceso, no sabemos en qué momento van a dejar de interponer medios de impugnación. Puede que alguno de esos medios de impugnación prospere y entonces si alguna de las partes ya se comprometió a adquirir la casa y lleva un dinero, lo va a perder y luego va a tener que demandar. Es un tema. Yo les comentaba que esto en lo personal no lo recomiendo mucho porque pues es recomendar problemas e incertidumbre.
De que existe la ley y se puede, sí, sí se puede, y sí, sí está en la ley. De que hay algunos que han prosperado, sí, pero atínenle a ver cuál. Yo creo que si van a adquirir un inmueble, pues tiene que ser en condiciones seguras. Es un punto muy personal, pero no quiere decir que no se pueda hacer, ¿ok? Bueno, más o menos sería así el proceso ordinario civil. ¿Alguien tiene alguna duda? Les comentaba también que el amparo indirecto procede contra resoluciones o actos de autoridad que vulneran, que menoscaban, que violentan derechos humanos, los llamados derechos humanos o derechos fundamentales, llamados todavía por algunos garantías individuales, que están previstos en la Constitución o en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Si alguna autoridad viola un derecho humano en perjuicio de un particular, siempre en perjuicio de un particular, y siempre tiene que ser una autoridad. Si una autoridad en ejercicio de sus funciones, actuando como autoridad, viola algún derecho humano previsto en la Constitución o los tratados de los cuales México es parte, nosotros los particulares tenemos este medio de control constitucional que es el amparo para hacer valer esas violaciones y para que se restituyan nuestros derechos cuando así proceda, claro está. Es un medio de control constitucional, ¿por qué? Hay muchos medios de control constitucional, pero se dice que es un medio de control constitucional porque las autoridades deben de actuar de acuerdo a la ley, respetando el principio de legalidad, respetando los derechos humanos. Cuando no lo hacen de esta manera, el medio de control constitucional es un mecanismo que sirve para que si la autoridad se desapega del estado de legalidad, apegarlo de manera obligatoria y entonces mantener el equilibrio en todo momento del estado de legalidad. Lo mínimo que yo te puedo garantizar, particular en territorio nacional, es respetarte, yo como Estado, es respetarte estos derechos fundamentales. Si alguna autoridad los violenta, tienes esta herramienta llamada amparo para hacer valer esa violación a los derechos fundamentales. ¿Ok? El amparo indirecto, entonces, procedería contra este tipo de actos de autoridad, por regla general, fuera de juicio. Todo lo que no pone, todos aquellos actos de autoridad que no resuelven en definitiva un proceso tramitado en forma de juicio, todas aquellas violaciones que no se tratan de eso, se pueden impugnar a través del amparo indirecto, como una detención indebida, por decir algo. Si ustedes salen de su casa y los detienen, los quieren llevar a la cárcel, algún extranjero que lo quieren deportar, pues no hay un proceso o no hay un procedimiento tramitado en forma de juicio. Es un acto violatorio en principio de los derechos fundamentales como el derecho de libertad. Por supuesto que plantea un amparo indirecto que se tramita totalmente diferente al directo. Es una tramitación totalmente diferente. Y pues entonces un juez de distrito, que es el que va a conocer el amparo indirecto, puede conceder la suspensión. En lo que se decide si este acto es inconstitucional o no, te voy a conceder la suspensión y quedas libre. Si ya al final, obviamente me tienes que dar una garantía, si ya al final el acto sí resultó ser constitucional, pues vas para adentro. ¿Sí me explico o no? ¿Me voy dando a entender? ¿Tienen alguna duda? Yo sí tengo una duda. Adelante. De la sentencia. O sea, tenemos de 9 a 15 días para la apelación. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si yo le debo a usted 100,000 pesos, ¿no? Y ya me dieron la sentencia que los tengo que pagar, los 100,000 pesos. Uh-huh. Entonces, en ese momento ya aplica la sentencia, o después de los 9 a 15 días ya aplicaría la sentencia, aparte de los días de la apelación. A ver. Si ya me condenaron a mí a pagarte, yo tengo, como dices tú, tengo mi plazo para plantear la apelación. ¿Ok? Tú puedes ejecutar la sentencia, sí, pero ojo, la sentencia todavía no está firme. La sentencia todavía no está firme. Puede ser recurrida, ¿ok? A través de la apelación
puede ser recurrida, que es el recurso ordinario básico que tenemos. Tú lo puedes, a pesar de que no esté firme, y como no está firme, yo voy a plantear mi recurso de apelación. Para que tú no me cobres de manera voluntaria ni en la vía de apremio, yo le voy a pedir, voy a solicitar en la apelación que se me conceda la suspensión del acto. Para que se detengan todos los efectos de la ejecución, se detenga todo el procedimiento de ejecución hasta que no se resuelva la sentencia de la apelación. Si yo no pido la suspensión y no me la conceden, que es raro que se le vaya un abogado, pero puede pasar, pues a lo mejor puedes ejecutar actos tendientes a cobrarme, por supuesto que sí, pero si pido la suspensión, ya no me puedes cobrar hasta que se resuelva la apelación. Y si después de la apelación promuevo amparo directo, ahí también vuelvo a pedir suspensión y no me puedes cobrar hasta que se decida el amparo y quede firme esa sentencia. Generalmente, y eso es muy común en los tribunales, cuando planteamos la apelación y a algún abogado se le pela pedir la suspensión, pues como que se hacen oxisos por a no violentar derechos. A ver, todavía está subyúdice. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no está firme esa resolución. Y para evitar violaciones futuras, aunque no hayas pedido la suspensión, generalmente pues se reservan esa ejecución. Aunque si lo peleas en un tribunal, si el contrario no pidió la suspensión, puede que si lo ejecutes en un momento dado. Pero ¿qué pasa si lo ejecutas y gana la apelación? Pues vas a tener que resarcir a la persona que ganó la apelación o en su defecto el amparo. El proceso tiene muchísimos atajos. Entonces, depende. Cada proceso es diferente, cada abogado es diferente, todos actuamos de manera distinta y gran parte de todos estos procesos es saber o estar al pendiente o la expectativa del error que comete el de enfrente. Vamos a ver qué tipo de errores comete y esos errores pueden ser fatales. Si lo hubieses peleado, si yo no pido suspensión, independientemente de que el tribunal me diga que no, si lo recurres, capaz si lo ganas y me puedes ejecutar. Pero, ¿y si se gana esta apelación? ¿Y si le damos la vuelta en amparo? Es un riesgo. Esto es común. Esto que estás comentando es bastante común en los procesos. ¿Sí respondí la duda, Martín? Sí, claro que sí. Y tengo otra pregunta. ¿La sentencia tiene un tiempo? Por ejemplo, le debo los 100,000 pesos, ¿no? ¿O eso se pacta? Bueno, la sentencia en cumplir tiene un tiempo o eso se pacta ya en el momento de la sentencia. Los 100,000 pesos se pagarán en un año a pagos de, no sé, 10,000 pesos. Generalmente cuando condenan a cantidades líquidas, al pago de cantidades líquidas, tienes 5 días para liquidar todo el adeudo. Por supuesto que no te ponen ahí plazos. Tienes un año, no. A ver, tienes 5 días, que eso es lo emocionante de las sentencias. Tienes 5 días, si yo te debo 1,000,000 pesos, para cubrir los 100,000, el 1,000,000 de pesos, ¿no? Por decir algo. Tienes 5 días para cubrir el 1,000,000 de pesos. No tienes, qué pena. Entonces, vámonos a las vías de premio y vamos a embargar y si tienes inmueble vamos a rematar. Aquí, en gran medida, pues hay que ver y hay que estar cachando qué bienes para garantizar tiene el deudor. Pero no me fijan, generalmente nada más tienes 5 días para cumplir de manera voluntaria. Si no cumpliste de manera voluntaria, te voy a pedir la totalidad mediante la vía de premio. Y si no pagas, pues te voy a embargar, vamos al remate, lo que sea. ¿Sí era eso lo que me estabas preguntando? Sí, y por ejemplo, en ese momento, si no tengo el dinero, hay un convenio donde pues decir, bueno, sí, pues yo me comprometo a pagarle, pero deme chance de 6 meses, ¿no? ¿Podría hacer eso o no? Las partes en todo momento, incluso en periodo de ejecución de sentencia, pueden convenir. Y si convienen, ese convenio se le conoce como un convenio de transacción judicial. Convenio de transacción judicial. Ya me condenaron a 1,000,000 de pesos. No te he podido ejecutar porque no tienes bienes, porque no te encuentro, por lo que sea. Y ya los dos estamos hartos de este tema, porque pues sí, gané y todo, pero pues no puedo ejecutarte porque no tienes bienes. Entonces vamos a hacer un convenio ante la presencia judicial, donde pactamos que pues a lo mejor el 1,000,000 de pesos te lo pago en un año, ¿no? O a lo mejor en vez del 1,000,000 de pesos te voy a pagar 400,000 pesos. Y los dos estamos de acuerdo, hacemos a lo mejor una quita, se ratifica ante la presencia judicial y ya se procede
al pago. Y si se incumple el convenio, pues se tiene que meter un incidente para demandar el cumplimiento forzoso de ese convenio. ¿Sí? ¿O no? Gracias. Ok, Perfecto. ok. ¿Alguien más? Oiga, profesor, y si la única manera de pagar sería el inmueble en el que está viviendo la persona, sí se podría hacer el remate de la vivienda, aunque Sí, lo es factible dejaras. totalmente. Es lo que les estoy comentando. Tú me debes dinero y el único bien que tienes para pagar ese deudo es el inmueble. Tienes 5 días para pagarme de manera voluntaria. Pasan los 5 días y no me pagaron. Perfecto. Entonces, ahora vámonos a las vías de apremio. Juez, por favor, solicito que señales, pongas a disposición los autos del actuario para que procedamos y me libres un auto de formal ejecución, auto de exequendo, para poder ir al inmueble en unión del actuario y embargarlo. Y entonces van al inmueble y lo embargan. Ojo, embargar es señalar el bien para que tú te puedas cobrar, pero es muy diferente embargar a pedir ser depositario. Depositario. Ya está embargado, ya lo señalé yo y ya tengo los derechos yo sobre ese inmueble. Ahora en ese acto solicito que se me nombre depositario para que te den la posesión y las llaves y si no se salen, ahí es cuando le solicitamos al juez que nos apoye con el auxilio de la fuerza pública, con el rompimiento de cerraduras y se ponen buenos y con el lanzamiento. Y ya que tenemos la posesión o incluso sin la posesión, pero si está embargado el inmueble, simplemente señalado para embargo, lo que se hace es, si yo quiero cantidad líquida, oye, ahora quiero, como quiero mi dinero, a mí de nada me sirve tener el inmueble, juez, vamos a rematarlo. Hay un proceso especial en el Código de Procedimientos Civiles para remate. En el remate, lo primero que se hace es que las partes proponen un avalúo para determinar cuánto vale el inmueble, en cuánto va a salir al remate. Y bueno, pues se hace el avalúo, cada una de las partes, yo como actor propongo un avalúo, el demandado tiene su perito evaluador, propone otro avalúo, si son inconcordantes, nombran un tercero en discordia para que dicte un precio final. Ya que está el avalúo, el precio final, se solicita que se exhiba un certificado de libertad de gravámenes del registro público para que se acredite que pues, el deudor es el dueño del inmueble en un momento dado y se fijan en los estrados y en los periódicos del juzgado anuncios para que el público en general y los postores sepan que el inmueble se va a rematar. Y se fija una fecha de audiencia a la que tienen que ir los postores. Hoy este inmueble, según el avalúo, está en 200,000 pesos. A la una, a las dos, ¿quién ofrece más? ¿Quién ofrece menos? Si no se presentan en la primera almoneda, se fija una segunda fecha para una segunda almoneda. Y el inmueble se va devaluando en valor 2/3 partes cada vez que se difiere la audiencia hasta que se remate. ¿Sí me explico? Sería así el proceso. Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Quedó claro el proceso ordinario civil? No hay más que decir en realidad del proceso ordinario civil, porque todavía tenemos otros procesos que revisar, pero si no tienen alguna otra duda del proceso civil, me interesa otro tema, pasar a otro proceso más. Muy común, muy conocido por todos, muy concurrido, y creo que a todos les va a interesar, que es lo más común del mundo. Las controversias del orden familiar. Ojo, no es lo mismo hablar de controversias del orden familiar que, por ejemplo, del divorcio. Vamos a hablar del divorcio primero, que es lo más común. ¿Ok? Divorcio. Lo que tengo que comentarles, número uno, recuerden ustedes que la materia civil es local. Cada estado de la República Mexicana tiene su propio código civil y su propio código de procedimientos civiles. Y además hay un código civil federal y un código de procedimientos civiles para que aplica en materia federal, Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Ok? En algunos estados de la República, no obstante con esto, tienen códigos familiares.
como en Sinaloa, por ejemplo, Sinaloa tiene un código familiar, ¿ok? Y en los códigos familiares, dependiendo del estado, pues ahí se plantean los procesos. Hay que revisarlo, que en realidad son muy parecidos, pero varían en algunas situaciones. Si saben litigar en la Ciudad de México, se adaptan en cualquier lado, créanme. Bueno, vamos a hablar del divorcio, pero en la Ciudad de México. Hace mucho tiempo, el divorcio, como lo conocemos hoy, no existía. Se hablaba de un divorcio, hay varios tipos de divorcio, para empezar es lo que tienen que saber. Está el divorcio necesario, antes, ya no, esto ya no existe, pero estaba el divorcio necesario, estaba el divorcio necesario para que prosperara, digo, se los explico rápido porque ya no existe, irme con lo demás. En este divorcio, las partes o los cónyuges tenían que exponer una causal para que prosperara el divorcio. Y el Código Civil tenía ahí varias causales, por abandono del domicilio conyugal, por enfermedad contagiosa a alguno de los cónyuges, por maltrato, por someterlos a la prostitución, por lo que ustedes quieran. Si acreditaban la causal en el proceso, pues procedía el divorcio. Y si no, no procedía el divorcio. Incluso hasta había un cónyuge culpable que era condenado, a pesar de que había divorcio, era condenado a pagar una indemnización al otro. Esto ya se acabó. El divorcio necesario fue suprimido, fue derogado de nuestro Código Civil. Todavía hay algunos estados en los que hay divorcio necesario, pero aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y en muchos otros estados de la República ya no lo hay. Todo tiende hacia el divorcio encausado, que es el que vamos a hablar. Divorcio encausado. ¿Por qué? Porque ese no es el nombre correcto. Ahorita les voy a decir cuál es el nombre correcto. Pero se conoce como divorcio encausado porque ya no tenemos que exponer causales para que prospere el divorcio. Ya es relativamente mucho más sencillo, ¿no? Bueno, pues hoy por hoy, ¿cuántos tipos de divorcio existen? Está el divorcio administrativo, está el divorcio voluntario. Lo que conocemos como el divorcio encausado, el nombre correcto es divorcio por declaración unilateral de la voluntad. Divorcio por declaración unilateral de la voluntad, que es el nombre correcto. Divorcio encausado, conocido en el bajo mundo como el divorcio express, que no es el término correcto, obviamente. Están esos tres tipos de divorcio. El divorcio administrativo se tramita no en un juzgado, se tramita directamente en el registro civil. ¿Ok? Prácticamente es un trámite, pero no prospera en todos los casos. Para empezar, para que prospere el divorcio administrativo, los dos cónyuges, por lo menos aquí en la Ciudad de México, los dos cónyuges deben de estar de acuerdo. No puede haber pleito. Ese es el primer requisito. No puede haber pleito, no puede haber litis. ¿Ok? Segundo requisito. Tiene que haber transcurrido por lo menos un año del matrimonio. No a los 3 meses, no a los 5 meses, no. Un año por lo menos. 3. No debe de haber menores. No menores. Si hay menor, olvídenlo. Aunque tenga la voluntad de los cónyuges, ya no se puede tramitar en la vía administrativa. ¿Ok? 4. No bienes. Acuérdense que hay dos regímenes en el matrimonio. La sociedad conyugal y la separación de bienes. No debe de haber bienes. Tiene que ser lo más sencillo del mundo para que el oficial o el juez del registro civil pueda divorciarlos en la vía económica o en la vía administrativa. Y si cumplen los requisitos, van al registro civil y lo someten a una plática. Es que ¿por qué? No, tranquilos, etcétera. Lo someten a una plática tortuosa. Si al final deciden que sí se quieren seguir divorciando, tienen que hacer un pago de derechos y pues lo citan para que en breve acudan
al registro civil, porque lo que hacen es que en el libro original del registro civil hacen una anotación para que la próxima vez que ustedes soliciten un acta de matrimonio o la copia certificada, que es lo que conocemos, los originales son los libros, nunca los vamos a tener los particulares. Lo que nos expiden a los particulares es una copia certificada del libro, que puede ser en extracto o puede ser la copia fiel, tal cual viene en el libro. ¿Ok? Y la próxima vez que pidamos esa copia certificada del acta de matrimonio, ya va a venir una anotación donde se indica que ya se disolvió el vínculo matrimonial mediante la vía administrativa. Esto no tiene mayor ciencia en realidad, es un trámite. El problema con estos divorcios es que, pues, y lo digo de manera muy triste, pero están al contentillo del registro civil. Si tienen ganas, si les dan citas, si a veces les salen bien las cosas y a veces no, si no tienen carga de trabajo, algo que podría ser muy sencillo, lo convierten en algo muy tortuoso. A veces vale más la pena irse a la vía segura, irse en tribunal, pero bueno, tampoco estoy diciendo que no se pueda, por supuesto que se puede y está previsto en la ley, pero hay que ver si tienen suerte y les toca un buen funcionario que los apoye. Pero prácticamente esto es el divorcio en la vía administrativa. ¿Tienen alguna duda de esto? No. Ok. Bueno, vamos a hablar del divorcio voluntario. El divorcio voluntario. Este divorcio voluntario, ¿en qué casos procede aquí en la Ciudad de México? Número 1, los cónyuges, obviamente también en el pasado, se me olvidó comentarles otro requisito. Un requisito sine qua non para que prospere el divorcio administrativo también es que los cónyuges hayan contraído matrimonio en la Ciudad de México. Si contrajeron matrimonio en otro estado, pues tiene que irse a otro estado. Evidentemente no puede prosperar el administrativo. De igual manera aquí en el voluntario hay muchas reglas para fijar competencia. Les comentaba el domicilio del actor, el domicilio del demandado. En el caso del divorcio, se supone que uno de los requisitos, tanto para el incausado como para el voluntario, es que los cónyuges se hayan casado aquí en la Ciudad de México. Ese es el requisito sine qua non. Aunque, por excepción y por reglas de competencia, si acredito que tuvieron su domicilio conyugal en la Ciudad de México, aunque se hayan casado en otro lugar, puede llegar a prosperar a criterio del juez tanto el divorcio voluntario como el divorcio incausado. Pero si de plano se casaron en otro estado y no viven aquí, nunca vivieron, pues se van a tener que ir al estado donde se casaron a divorciarse. Ahí sí no hay más. Entonces, en este caso concreto del divorcio voluntario, si los cónyuges se casaron en la Ciudad de México, ¿sí? Sí se casaron en la Ciudad de México. Ok. ¿Cuánto tiempo tienen que haber estado casados? De igual manera, por lo menos un año. Tienen que estar casados por lo menos un año, no menos. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene que haber voluntad, consentimiento de ambos cónyuges. Ambos cónyuges tienen que estar de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial. Con que uno no esté de acuerdo, el que sea, ya no puede prosperar el divorcio voluntario. ¿Ok? Este divorcio voluntario, además, se tramita en la vía oral. Esto ya es un proceso, un juicio que se tramita en la modalidad oral. A diferencia del divorcio encausado. El divorcio encausado se tramita en la vía escrita familiar, por escrito. Se tramita por escrito, no en un proceso oral, sino en un proceso escrito. Esto es en el caso del divorcio encausado. Bueno, recapitulando, el divorcio voluntario entonces procede cuando ambos cónyuges están de acuerdo, procede si se casaron en la Ciudad de México o si tuvieron su domicilio conyugal aquí, procede si tuvieron por lo menos un año de estar unidos en matrimonio y aquí sí pudieron haber tenido niños o hijos. Pero aquí el tema es, sí tenemos hijos y por eso está conociendo un juez. Si hay hijos o bienes que repartir,
Si hay hijos o bienes que repartir, entonces ya no lo puede conocer en ningún momento el oficial del registro civil o el juez del registro civil, según sea el caso. Tiene que conocerlo forzosamente un juez para que pueda disolver ese matrimonio el juez y pueda extinguir, si fuese el caso, el régimen de separación de bienes o de sociedad conyugal. Además, como hay menores, solamente un juez, sea oral o sea de proceso escrito, solamente un juez de lo familiar puede definir, decretar a través de una sentencia qué va a pasar con la guarda y custodia de los menores y qué va a pasar con los alimentos. Y de eso vamos a hablar en unos momentos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Van comprendiendo lo que les digo? Sí. Sí. Sí, profesor. Ok. Bueno, pues entonces si hay hijos y si hay bienes y hay voluntad de los cónyuges y ya tienen más de un año casados y se casaron aquí en la Ciudad de México, pueden plantear su demanda de divorcio voluntario y conocer a un juez oral familiar. Se hace por escrito la demanda, la admiten, la previenen o la desechan de igual manera. Aquí no hay nadie a quien emplazar porque los dos firman la demanda, por eso es voluntario, ¿ok? Y el juez va a fijar una fecha para una audiencia llamada de aveniencia para escuchar a las partes y para que puedan definir y para que puedan pactar. Aquí la obligatoriedad en el proceso oral familiar en la vía voluntaria es que los cónyuges se pongan de acuerdo en todo, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la pensión? ¿Estás de acuerdo? Va a ser así. Sí. Con las visitas, sí. Con las pensiones, sí. Con todo. Con una cosita que no estén de acuerdo los cónyuges, lo que sea, automáticamente el juez de oral familiar se va a excusar. Yo ya no puedo conocer por qué litis. En cuanto haya pleito, en cuanto haya litis, se puede excusar el juez. Y entonces los va a remitir al divorcio incausado, para que ustedes tramiten su divorcio en la vía incausada. Divorcio por declaración unilateral de la voluntad. ¿Ok? Ese es el problema también de estos procesos. Si el juez, si el juicio de la autoridad familiar, jurisdiccional familiar, si considera, si piensa, si siente que las partes no están de acuerdo, los va a remitir. No soy competente porque hay pleito. ¿Ok? Si las partes sí se ponen de acuerdo, el juez va a dictar una sentencia definitiva donde se declare la disolución del vínculo matrimonial o donde se decreta el divorcio y donde el convenio que pactaron las partes durante el proceso oral familiar tenga categoría de sentencia firme, hay cosa juzgada, ejecutoriada. Si alguien incumple el convenio, pues ya se pelearán en la vía escrita, en un proceso escrito, familiar escrito. ¿Okay? ¿Qué pasa después? Ya que se dicta la sentencia, el propio tribunal va a expedir una copia certificada de la sentencia, primero de la sentencia, del acta de matrimonio, y junto con un oficio que expide el tribunal, se tiene que hacer un pago de derechos, lo pagan, la línea de captura se saca en internet, lo pagan en el banco, está a razón como de 200 pesos, 200 y fracción, y con eso ya se presentan al registro civil, hay un área específica, miren, traigo una sentencia, copia certificada, un oficio, pago de derechos, para que se inscriba este divorcio. Y entonces les admiten a trámite el oficio, les ponen su sellito, lo procesan y les van a decir, pues regresen en 15 o 20 días. 15 o 20 días que ustedes regresen con su oficio a la misma área, ¿sabe qué? Ya está anotado. Vaya al área de las ventanillas, pida, compre una copia certificada del acta de matrimonio y se va a asegurar de que ya está la anotación de la disolución del vínculo matrimonial. Por instrucciones del juez tal, expediente tal, el presente, el
matrimonio, se declaró disuelto, se decreta la disolución del vínculo matrimonial por sentencia de fecha tal. Y ya están divorciados. Más o menos así sería. Ahorita platicamos del incausado, que es como el más interesante. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de lo que estoy comentando? Sí, bueno, podría decir rápido entonces el proceso es, se empieza con el escrito inicial de la demanda, se admite o no se admite, no se emplaza porque es voluntario. ¿Y qué comentó acerca de la aveniencia? Fijan una fecha para una audiencia de aveniencia para que las partes discutan todo lo referente, que ya deben de estar de acuerdo, pero para que el juez se cerciore de que está de acuerdo las partes en temas referentes a pensión alimenticia, a guardia y custodia, a régimen de visitas, a repartición de bienes. Para eso es esa audiencia. Si el juez ahí ve que hay pleito, se va a excusar. Si ve que todo está bien, pues lo va a aprobar a manera de convenio, que va a tener fuerza de ley y va a dictar sentencia. Uh-huh. Sí, gracias. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, son las 10:13, nos vemos 10:23, muchachos. Gracias. Gracias.